Morí en silencio, pero mi voz no se apagó. Lo que estás a punto de escuchar es más que un simple relato espiritual. Es la carta en sueños que mi alma presente dictó a través de la psicografía de un médium. Cada palabra lleva el eco de mi despedida silenciosa, o cada frase abre la puerta a una comunicación espiritual que trasciende la vida y la muerte. Desperté aquella mañana sintiendo el suave peso de un presentimiento en el pecho. Las calles de Guadalajara aún estaban en silencio, y solo el canto distante de los pájaros rompía la penumbra. Mi rutina, siempre marcada por el café caliente y el periódico desplegado sobre la mesa, parecía adquirir un tono solemne, como si cada gesto fuera un ritual de despedida silenciosa. Allí, sin decir nada a nadie, empecé a comprender que la vida me llamaba más allá de lo visible, y que mi relato espiritual nacería de ese instante. Mientras observaba la luz dorada entrando por las rendijas de la ventana, recordé los años en que enseñaba literatura a los jóvenes. Solo era un profesor jubilado, pero aún veía la vida como un libro abierto, esperando anotaciones al margen. Sin embargo, en ese amanecer, comprendí que ya no habría más páginas terrenales por llenar. El silencio hablaba más fuerte, y mi alma presente se preparaba para un encuentro en sueños que pronto se transformaría en mensaje del más allá. Me levanté despacio, arrastrando los pasos por el pasillo repleto de fotografías antiguas. Cada imagen era una carta espiritual grabada en papel fotográfico: mi boda con Clara, los primeros pasos de Alejandro, la sonrisa inocente de Lucía. Toqué un marco con las manos temblorosas y sentí la energía viva que de él emanaba. Era como si las señales del espíritu ya se manifestaran, recordándome que la vida después de la muerte no era una teoría lejana, sino una realidad que tocaba a la puerta. En aquel último amanecer, caminé hasta el balcón y contemplé la ciudad aún dormida. La catedral se erguía a lo lejos como un guardián de fe y esperanza, y la plaza empezaba a recibir los primeros rayos del sol. Respiré hondo, grabando en mi corazón la sencillez de cada detalle, el aroma de las flores, el sonido de las calles, el viento fresco. Era una despedida silenciosa y al mismo tiempo una experiencia espiritual en la que lo eterno se fundía con el instante. Me senté en mi silla favorita, sintiendo la madera crujir bajo mi cuerpo debilitado. Sonreí al pensar que, incluso ante la cercanía de la partida, aún había belleza en lo que me rodeaba. Comprendí que el verdadero testimonio de un alma no se cuenta solo después de la muerte, sino que se escribe en los gestos cotidianos, en las miradas y en los silencios compartidos. En aquel amanecer, mi carta en sueños ya comenzaba a ser redactada en el corazón de quienes, algún día, me recordarían con amor. Fue una tarde cualquiera cuando recibí el diagnóstico que cambiaría el rumbo de mis días. El médico, con voz firme, pronunció la palabra cáncer como quien entrega una sentencia inevitable. Lo miré en silencio, sin enojo, solo con la extraña serenidad de quien ya intuye que la despedida silenciosa se acerca. Ese instante fue el inicio de un relato espiritual que, más tarde, encontraría camino en cartas espirituales y sueños con los muertos. Decidí, sin embargo, no compartir la gravedad de mi estado con Clara ni con mis hijos. Quise ahorrarles el dolor de ver mi cuerpo deteriorarse poco a poco. Preferí cargar en silencio el peso de la enfermedad, como si fuera un secreto entre Dios y yo. Mi alma presente sabía que cada lágrima de ellos también sería mía, y no quería multiplicar los sufrimientos. Pensé que la comunicación espiritual sería más generosa que una confesión anticipada. El tratamiento fue duro, pero lo más difícil era el vacío de las noches en que el dolor me despertaba sin piedad. En esos momentos, miraba al techo oscuro y sentía que ya no estaba solo. Era como si señales del espíritu me rodearan, susurrándome que no debía temer. La fe y la esperanza se convirtieron en mi fortaleza, y aprendí que incluso la enfermedad puede ser una maestra si sabemos escuchar sus lecciones silenciosas. Recuerdo haber sentido, en medio de una crisis, una luz divina posarse sobre mí.
No era una lámpara, ni la claridad de la luna, sino un brillo suave que envolvía toda la habitación. Cerré los ojos y tuve la certeza de que aquello era un encuentro en sueños anticipado, una carta del más allá enviada para consolar mi corazón. Esa experiencia espiritual me hizo comprender que la muerte no es enemiga, sino un paso hacia una historia mayor. Así, elegí vivir mis últimos meses como si fueran los versos finales de un poema. Aún debilitado, procuraba sonreír, compartir consejos, enseñar aunque fuera con pocas palabras. La psicografía de mi propia vida ya estaba siendo escrita en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada. El testimonio de un alma comienza antes de la partida, y el mío ya se revelaba en la forma en que acepté la carga de la enfermedad sin perder la ternura del espíritu. En medio de los dolores que me consumían en silencio, era en los recuerdos de mi familia donde encontraba alivio. Clara, mi compañera de vida, era más que esposa. Era el corazón que latía junto al mío. Recordar su voz dulce y firme me hacía sentir que, incluso ante la partida, nuestra conexión familiar sería eterna. Siempre fue mi puerto seguro, mi carta espiritual viva, y sabía que incluso después de la vida terrenal seguiríamos unidos por la fe y la esperanza. Alejandro, mi hijo mayor, llevaba dentro de sí la disciplina que tantas veces intenté enseñarle, siempre enfocado, siempre buscando ser mejor, incluso cuando la vida lo empujaba al cansancio. Lo veía en mi memoria como el niño que jugaba fútbol en la plaza, riendo al invitarme a jugar. Ahora, como hombre, percibía su peso de responsabilidades, pero también su nobleza. Pensar en él me daba fuerza, y ya soñaba con el día en que, en sueños con los muertos, pudiera enviarle un mensaje del más allá. Lucía, mi niña, era el soplo de ternura que iluminaba la casa. Sus ojos guardaban la inocencia que me recordaba la infancia en Jalisco, y su risa era como una señal del espíritu recordándome que la pureza nunca muere. Con ella siempre sentí un vínculo más profundo, casi espiritual, como si nuestras almas conversaran más allá de las palabras. Sabía que, algún día, mi alma presente buscaría alcanzarla en encuentros, en sueños, revelándole que el amor de un padre no se extingue. Mi familia vivía en Ciudad de México, mientras yo me recogía en Guadalajara. Esa distancia física nunca fue distancia de alma. Clara llamaba todas las semanas, Alejandro venía cuando podía, y Lucía escribía cartas cortas, llenas de corazones dibujados en el papel. Cada gesto de ellos era para mí una psicografía natural, una prueba de que el espíritu se comunica a través de símbolos sencillos. Guardaba todo como si fueran mensajes divinos, cartas en sueños que ya me preparaban para la despedida silenciosa. Fue en ese amor familiar donde comprendí la gran lección. La vida después de la muerte no se mide en años, sino en lazos. No es el tiempo lo que define la eternidad, sino el afecto. Mi esposa y mis hijos llevaban dentro de sí mi historia del más allá incluso antes de que yo partiera. Sabía que, incluso cuando mis ojos se cerraran, la fuerza de ese vínculo sería el testimonio de un alma que no se apaga. Durante noches interminables, pensé en escribir una carta de despedida para Clara y mis hijos. Tomé el papel, alineé la pluma y sentí el peso de la responsabilidad que aquellas palabras llevarían. Pero cada vez que lo intentaba, la emoción me paralizaba. ¿Cómo resumir una vida entera en unas pocas líneas? ¿Cómo transmitir con tinta la certeza de la vida después de la muerte y el testimonio de un alma que ya se preparaba para cruzar el umbral? Mis manos temblaban no solo por la debilidad de la enfermedad, sino por la profundidad del silencio que me envolvía. Deseaba dejar un mensaje del más allá, una carta espiritual que pudiera ser leída cuando la añoranza se volviera insoportable. Pero, al mismo tiempo, temía que esas palabras aumentaran el dolor de mi partida. Entre el valor y la duda, decidí guardar el secreto en mi corazón. Era como si mi relato espiritual ya estuviera siendo escrito en otro lugar, invisible a los ojos,
Cada intento frustrado de escribir se transformaba en una oración silenciosa. Conversaba con Dios en pensamiento, pidiéndole que Él fuera el verdadero médium entre mi alma presente y el corazón de mi familia. Quizá pensé, mis palabras no necesitaban estar sobre el papel, pues podrían llegar a través de sueños con los muertos, encuentros en sueños que revelan más que cualquier escritura terrenal. Esa comunicación espiritual me parecía más pura, más eterna. Recordé una frase antigua que solía repetir a mis alumnos: no todas las cartas se escriben con tinta, algunas se escriben con lágrimas y silencio. Hoy comprendía esa verdad con mayor profundidad. Mi carta no escrita tal vez era, justamente, el testimonio de un alma que confiaba en lo invisible. La despedida silenciosa, aunque dolorosa, traía consigo una promesa. El amor encontraría una forma de manifestarse más allá del tiempo, y así dejé la pluma a un lado sin culpa. El papel permaneció en blanco, pero mi vida ya estaba llena de mensajes grabados en miradas, gestos y recuerdos. Entendí que mi familia, algún día, recibiría mi carta espiritual de otra manera. Quizá en sueños, quizá en señales del espíritu, quizá en la psicografía que ahora nace. El silencio que guardé sería, más tarde, traducido en luz divina. En aquellos días en que presentía la cercanía de la partida, sentí un llamado interior para caminar una vez más por el corazón de Guadalajara. La ciudad, que tantas veces fue escenario de mis pasos, ahora parecía transformarse en un escenario de despedida silenciosa. Salí despacio, apoyándome en el bastón, y dejé que mis ojos captaran cada detalle como si fueran páginas de una carta espiritual que yo mismo escribía al mundo. Era mi forma de convertir un simple paseo en un relato espiritual vivo. La catedral, con sus torres apuntando al cielo, se erguía ante mí como guardiana de la fe y la esperanza. Entré, respiré el aroma de la cera derretida y de los inciensos, y dejé que mi corazón hablara en silencio. Allí, cada oración parecía convertirse en comunicación espiritual, como si las señales del espíritu se manifestaran en cada vitral iluminado por el sol. Le pedí a Dios que Clara, Alejandro y Lucía fueran sostenidos por la luz divina cuando mi presencia física ya no los acompañara. Al salir de la iglesia, me senté en un banco de la plaza y contemplé a los niños corriendo alrededor de la fuente. Recordé los días en que llevaba a mis hijos a jugar allí, y el recuerdo me llenó de ternura. La vida después de la muerte, pensé, quizás sea como esa escena, un ciclo eterno de risas, encuentros y despedidas, donde el amor siempre encuentra una forma de renacer. Sentí que, en ese momento, mi alma presente ya estaba ensayando los encuentros en sueños que vendrían. Seguí mi camino hasta el viejo café, donde tantas veces corregí trabajos de alumnos y leí poemas en silencio. Pedí un café sencillo, como en los viejos tiempos, y al sostener la taza entre las manos pensé, este es mi testimonio de un alma aún ligada a la tierra, pero ya preparándose para el más allá. Cada sorbo era como una psicografía de recuerdos escrita no en papel, sino en la memoria del espíritu. Era mi último brindis con la vida cotidiana. Cuando el sol comenzó a ponerse, sentí el corazón pesar y la respiración acortarse. Era como si ese paseo fuera mi última clase, mi último poema compartido con la ciudad que tanto amé. La despedida silenciosa no dolía, sino que abrazaba. Sabía que, algún día, cada calle y cada plaza guardaría mi rastro como mensaje del más allá, resonando en quienes me conocieron. El centro histórico de Guadalajara se convirtió así en mi altar de paso, donde la eternidad me susurró en voz baja: «Está llegando la hora». Esa noche, el silencio del cuarto parecía más denso que nunca. El cuerpo, ya cansado y debilitado por la enfermedad, no respondía como antes, y cada respiración sonaba como un aviso suave de que el viaje se acercaba a su fin. No había dolor que me atormentara más que la añoranza anticipada de Clara y de mis hijos.
Era, sin embargo, una despedida silenciosa que se transformaba en relato espiritual, pues sentía que algo mayor me envolvía, como si manos invisibles prepararan mi espíritu para cruzar la frontera. Acostado, percibí que mis pensamientos ya no estaban solo en los recuerdos terrenales. Veía destellos de luz y sentía un calor sereno recorrer mi pecho, como si una carta espiritual estuviera siendo escrita dentro de mí, sin papel ni tinta. Era como una psicografía viva, en la que mi propio espíritu registraba mensajes del más allá. Cerré los ojos y comprendí que esa noche no era un final, sino un portal, una experiencia espiritual que me conducía al inicio de otra vida. Las horas avanzaron lentamente, y en la oscuridad del cuarto sentí presencias sutiles. No era imaginación. El ambiente parecía respirar conmigo, y cada sombra tomaba contornos de ternura. Señales del espíritu me rodeaban, y una voz silenciosa repetía: «No temas, porque la vida después de la muerte es solo la continuación del amor que ya existe». En ese encuentro en sueños que comenzaba a dibujarse, mi corazón encontró la paz que tanto buscaba. Pensé en Clara, sosteniendo el rosario entre sus manos en algún lugar distante de Ciudad de México, y en mis hijos, que esa misma noche quizás soñaban conmigo. El vínculo entre nosotros era una conexión familiar tan profunda que ni siquiera la muerte podría quebrarla. La fe y la esperanza los sostendrían, y yo sería el alma presente que, en breve, visitaría sus sueños para confirmar mi existencia más allá del cuerpo. En el instante en que el reloj marcó la medianoche, sentí desaparecer el peso de la carne. El aire parecía más liviano, y mis ojos, aún cerrados, contemplaban un brillo suave que lo iluminaba todo. Era la certeza de que aquella última noche era, en realidad, mi primer amanecer en el más allá. Mi testimonio de alma comenzaba a escribirse no más en papel, sino en la eternidad. Cuando el último suspiro abandonó mi cuerpo, no hubo dolor ni oscuridad, sino una sensación indescriptible de ligereza. Sentí como si una corriente suave me elevara por encima de la cama, desprendiéndome de las ataduras de la carne. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo inmóvil, pálido, y comprendí que aquel envoltorio ya no era yo. Era solo la vestimenta gastada de una existencia que terminaba en silencio. Allí comenzaba mi relato espiritual, narrado ahora como testimonio de un alma libre. Alrededor, una luz suave llenó el cuarto, no proveniente de lámparas ni de la luna, sino de una presencia mayor que irradiaba paz. Esa luz divina parecía acariciar cada rincón de la habitación, disolviendo el miedo. Era como una carta espiritual escrita en claridad, una señal del espíritu que decía: «No estás solo». La experiencia espiritual que viví en ese momento no puede medirse con palabras terrenales, pues era como sumergirse en un océano de ternura infinita. Mi corazón, antes frágil y enfermo, ahora latía al ritmo de la eternidad. Me sentí expandido, como si pudiera atravesar paredes, escuchar pensamientos, tocar la esencia de cada cosa. La comunicación espiritual era inmediata, sin necesidad de voz ni gesto. Comprendí que los sueños con los muertos no son ilusiones, sino encuentros verdaderos del alma presente que busca consolar a los que se quedan. Me convertía, en ese instante, en mensaje del más allá, vivo y palpitante. También había la extraña conciencia de que no estaba abandonando nada, sino simplemente cambiando de morada. Mis lazos con Clara, Alejandro y Lucía permanecían intactos, como hilos luminosos que me unían a sus corazones. Era como si mi despedida silenciosa se transformara en encuentro en sueños, preparando el camino para futuras visitas. Mi psicografía interior registraba que el amor es un puente eterno, nunca un muro de separación. El desprendimiento del alma fue, para mí, la revelación de que la muerte no existe como final, sino como tránsito. Al dejar el cuerpo, comprendí que llevaba conmigo todo lo que realmente importaba: la fe, la esperanza, los recuerdos y el afecto. La vida después de la muerte se presentó como la continuidad de una historia del más allá.
donde el testimonio de un alma no se apaga, sino que florece en luz. Poco después del desprendimiento del alma, fui envuelto por un resplandor suave que me condujo a un espacio de serenidad. Era como atravesar un velo invisible, donde el tiempo dejaba de existir. En ese escenario de luz divina, vi acercarse una figura familiar, Mamá Rosa, mi madre querida, que había partido hacía tantos años. El corazón, que ya no era de carne, latía con júbilo. La despedida silenciosa que viví en vida se transformaba ahora en reencuentro espiritual, y mi relato espiritual ganaba nuevas páginas. Ella venía sonriente, con la misma mirada de ternura que guardo de la infancia en Jalisco. Sus manos abiertas irradiaban calor, como si fueran cartas espirituales escritas en gestos. «Hijo, siempre estuve contigo», dijo, sin mover los labios, pues la comunicación espiritual se daba de alma a alma. El testimonio de un alma materna es eterno, y en ese instante comprendí que la vida después de la muerte nos devuelve no solo la paz, sino también los abrazos que creíamos perdidos. Al sentir su toque, recuerdos de la infancia me inundaron como olas suaves. Me vi otra vez corriendo por los patios de tierra, escuchando su voz llamándome a merendar, y hasta el aroma del pan fresco pareció resurgir. Cada recuerdo era un encuentro en sueños materializado ante mí, un mensaje del más allá confirmando que nada se pierde. El espíritu conserva los detalles más simples, aquellos que el corazón nunca olvida. Con ella comprendí que el sufrimiento vivido en la tierra no fue en vano. Mamá Rosa me mostró que cada dolor enfrentado era preparación para este instante de plenitud. Me dijo que Clara y mis hijos, aunque ahora no lo comprendan, recibirían señales del espíritu, sueños con los muertos que servirían como puentes entre nuestros mundos. Esa experiencia espiritual me trajo fe y esperanza renovadas, pues no estaba solo. Mi madre era guía y testigo. En ese reencuentro aprendí que la muerte no separa, solo pospone. La presencia de Mamá Rosa era prueba viva de que la conexión familiar es eterna. Sentí que su misión era acompañarme hasta el siguiente paso, mostrándome que el amor es la carta espiritual más poderosa, escrita con la tinta invisible de la eternidad. Así, mi relato del más allá ganaba más fuerza, revelando que no hay pérdida cuando existe amor verdadero. Tras el reencuentro con Mamá Rosa, una claridad aún más intensa surgió ante nosotros. No era un brillo que lastimara los ojos, sino una luz divina que envolvía el espíritu en una calma profunda. En el horizonte espiritual vi formarse un puente luminoso, suspendido en el vacío, como un arco hecho de estrellas. Entendí en ese instante que aquel camino no era una metáfora, era la travesía real, una despedida silenciosa de la vida terrenal y un relato espiritual que se abría hacia el infinito. Mi madre sonrió y señaló el puente. A su lado apareció la figura de un hombre sereno, vestido como un fraile. Se presentó como Fray Esteban, un mentor espiritual que me acompañaría. Su presencia transmitía autoridad y ternura al mismo tiempo. No necesitó palabras. Por medio de la comunicación espiritual, comprendí que su misión era guiarme en la experiencia espiritual del tránsito. Él era quien aseguraría que mi alma presente encontrara paz. Cada paso sobre el puente era ligero, como si el propio aire me sostuviera. Sentí que la vida después de la muerte era precisamente eso, cruzar con confianza un puente hecho de fe y esperanza. A lo lejos podía oír un cántico suave, semejante a las oraciones que Clara tantas veces murmuraba en casa. Era la confirmación de que las plegarias de los vivos se transforman en mensajes del más allá, fortaleciendo a quien parte en su camino. Miré hacia atrás y aún vi la imagen de mi cuerpo reposando en la cama. No sentí miedo, solo compasión por lo que quedaba. Comprendí que eso ya no era mío, sino solo la cáscara vacía de una historia concluida. Sobre el puente de luz, comprendí que los sueños con los muertos que tendrían los míos no serían ilusiones, sino verdaderos encuentros en sueños, generados por la conexión familiar
que ninguna muerte disuelve. Fray Esteban colocó su mano en mi hombro y dijo: cruzar este puente es comprender que la psicografía de la vida no termina en el papel de la tierra, sino que continúa escribiéndose en la eternidad. En ese instante, mi corazón espiritual se llenó de certeza. El testimonio de una alma no muere, solo cambia de libro. La luz me envolvió, y el puente de estrellas se convirtió en mi camino seguro hacia el más allá. Mientras cruzaba el puente de luz, una fuerza suave me hizo volver los ojos hacia la tierra. Vi a Clara en su casa, arrodillada ante el pequeño altar donde siempre guardaba el rosario heredado de su madre. Ella no sabía que yo ya había partido, pero su corazón lo presentía. Sus labios murmuraban una despedida silenciosa, pidiendo fuerzas para enfrentar el vacío. En ese instante comprendí que cada oración suya se transformaba en relato espiritual, tejiendo los mundos visible e invisible. Las cuentas del rosario deslizaban lentamente entre sus dedos, y cada Ave María ascendía como un hilo dorado que se conectaba al puente de luz. Sentí esas oraciones como cartas espirituales enviadas directamente a mi espíritu. La comunicación espiritual no necesitaba intermediarios. El amor era el medium más poderoso. Clara no solo rezaba, ella escribía en mi alma un mensaje del más allá, lleno de fe y esperanza, que me envolvía en calor y ternura. Vi lágrimas correr por su rostro y una llama brillar en sus ojos cerrados. Era la certeza de que, aún sin verme, ella sabía que yo estaba presente. En ese encuentro en sueños despierto, comprendí que mi esposa era sostenida por la fe y que su dolor se transformaba en fortaleza. Su oración no era solo un ruego, era también un testimonio de una alma que, incluso en el sufrimiento, elige confiar en la vida después de la muerte. Cada palabra que Clara pronunciaba me alcanzaba como música celestial. Era como si susurros suyos fueran psicografía al revés. En lugar de que yo escribiera para ella, era ella quien escribía dentro de mí. Comprendí que los sueños con los muertos que tendría en el futuro no serían invenciones de la mente, sino fruto de ese lazo eterno. Las oraciones eran la señal del espíritu que confirmaba nuestra conexión familiar indestructible. En ese momento vi que no había distancia real entre nosotros. El amor que unía a Clara conmigo era más fuerte que cualquier barrera. Sus plegarias formaban un manto de luz divina que me sostenía, y supe que, incluso en mi ausencia física, jamás la dejaría sola. La despedida silenciosa de mi muerte se transformaba en promesa viva. Mientras ella rezara, yo estaría a su lado, escuchando cada palabra. Esa misma noche en que Clara rezaba, sentí que era conducido hasta Lucía, mi hija. Dormía profundamente en su cuarto en Ciudad de México, rodeada de libros y cuadernos esparcidos sobre la mesa. Me acerqué a ella como alma presente y percibí que el lazo entre nosotros me permitía entrar en sus sueños. Así ocurrió nuestro primer encuentro en sueños, un relato espiritual que jamás podrá ser olvidado. En el sueño, Lucía me vio en un jardín florido, rodeado de margaritas y jazmines. Yo le sonreía, sin dolor, sin enfermedad, solo con la serenidad de quien trae una carta espiritual en forma de presencia. Corrí hacia ella, y ella, aún niña, me abrazó como lo hacía en los tiempos de infancia. Esa experiencia espiritual era más real que cualquier recuerdo terrenal, era mensaje del más allá, una comunicación espiritual directa entre padre e hija. Sentí su alegría mezclada con asombro. «Papá, pensé que estabas enfermo», dijo ella. Toqué su cabello y respondí: «La enfermedad quedó en el cuerpo, mi querida, pero el amor no conoce la muerte». Esa frase, simple, quedó grabada en ella como testimonio de un alma que no se apaga. Era mi manera de mostrarle que la vida después de la muerte no era un misterio lejano, sino una realidad palpable que se revela en sueños con los muertos. Mientras caminábamos por el jardín, le mostré señales del espíritu, mariposas que volaban en círculos, pájaros que cantaban melodías suaves y una fuente de agua cristalina que reflejaba la luz divina. Cada detalle era un símbolo,
una psicografía escrita por la naturaleza, recordándole que yo estaba en paz. Lucía sonrió, comprendiendo que aquella visión era una despedida silenciosa transformada en reencuentro de esperanza. Antes de que el sueño terminara, tomé sus manos y le dije: «Dile a tu madre que estoy bien y que nunca los dejaré solos». En el instante siguiente, desperté dentro de la eternidad, pero Lucía despertó en la tierra con lágrimas en los ojos y el corazón encendido. Sabía que no había sido un sueño cualquiera, sino una experiencia espiritual auténtica. Así fue como mi primera visita en sueños cumplió su misión: dejar grabada en su alma la certeza de que nuestro amor es eterno. Mientras Lucía recibía mi primer encuentro en sueños, Alejandro enfrentaba sus propias batallas silenciosas. Mi hijo mayor, siempre reservado, buscaba consuelo en un antiguo cuaderno de tapa marrón que yo solía dejar en la estantería. Era mi diario inconcluso, donde registraba pensamientos, poemas y reflexiones sobre la vida. Al hojearlo, notó que las últimas páginas estaban en blanco, como una carta espiritual interrumpida en mitad de la narrativa. Alejandro pasó los dedos por las líneas escritas, como quien acaricia una memoria. Cada palabra parecía cargar un eco de mi voz. Cada frase sonaba como una psicografía dejada para guiarlo. Allí estaban consejos de padre, recuerdos de familia, reflexiones sobre fe y esperanza. Pero el espacio vacío al final despertaba en él un sentimiento de pérdida aún mayor. Era como si la despedida silenciosa estuviera grabada en la ausencia de aquello que no logré escribir. Aquella noche permaneció horas sentado a la mesa con el diario abierto. En silencio, conversaba conmigo, creyendo que tal vez, de algún modo, mi alma presente podría escucharlo. Y yo estaba allí. Vi sus lágrimas caer sobre la página en blanco, transformando el vacío en mensaje del más allá. Era el testimonio de un alma en busca de respuestas, un hijo intentando descifrar las señales del espíritu dejadas por su padre. La presencia invisible que lo rodeaba en ese momento era la mía. Me incliné sobre él e inspiré pensamientos que fluyeron en su corazón como si fueran propios. Palabras de consuelo, promesas de fortaleza, recuerdos de cuando jugábamos fútbol en la plaza. Esa comunicación espiritual no necesitó voz ni papel. Fue una experiencia espiritual sutil, un encuentro en sueños despierto, grabado en la intimidad de su mente. Al cerrar el diario, Alejandro sonrió entre lágrimas y murmuró: «Papá, voy a cuidar de mamá y de Lucía, como tú querías». Esa frase fue para mí una carta espiritual respondida, un pacto silencioso entre nosotros. Mi relato espiritual se completaba a través de su amor, y comprendí que hasta las páginas en blanco del diario se escriben con el corazón. Después de acompañar a Alejandro ante el diario, comprendí que había llegado el momento de cumplir lo que no logré en vida: escribir mi carta espiritual, no con pluma ni papel, sino con la esencia del espíritu. La despedida silenciosa que guardé en el corazón se transformó en una necesidad ardiente de comunicación espiritual. Comprendí que podía inspirar a Clara a soñar conmigo, entregándole el mensaje del más allá que tanto quise dejar. En la quietud de la eternidad me concentré en cada recuerdo de nuestra vida juntos. Clara, con su sonrisa serena, sus manos que siempre se entrelazaban con las mías. Alejandro, fuerte y callado. Lucía, radiante como una flor. Con esos pensamientos, sentí que mi alma presente vibraba en luz divina. Era como si psicografiara desde el otro lado de la vida, un testimonio de un alma que aún ama profundamente. Vi aparecer una mesa en su casa, cubierta de hojas en blanco, y una pluma antigua que ella guardaba. Al acercarme, comprendí que podía guiar sus manos en el mundo de los sueños. Mi carta espiritual nacería allí, invisible a los ojos terrenales, pero real en la experiencia espiritual que compartíamos. Era una comunicación tan pura que no necesitaba palabras habladas, sino símbolos grabados en su mente dormida. En la carta se escribí: «El amor no se termina con la muerte. Estoy contigo, Clara,
y contigo permaneceré. Cuida de nuestros hijos y no temas al futuro. La vida después de la muerte es solo continuidad, y un día estaremos juntos nuevamente. Estas palabras eran mi relato espiritual transformado en promesa, un encuentro en sueños que mezclaba añoranza y esperanza. Al terminar, sentí que la carta flotaba en su conciencia como un suspiro. Sabía que, al despertar, no vería el papel escrito, pero llevaría en el corazón la certeza de haber recibido un mensaje del más allá. Así, mi despedida silenciosa se transformaba en testimonio vivo, demostrando que ni siquiera la muerte puede interrumpir la conexión familiar que Dios bendijo. Esa noche, Clara se durmió exhausta tras horas de oración frente al pequeño altar. Su corazón, cargado de añoranza, buscaba respuestas en el silencio. Fue entonces cuando, en el mundo de los sueños, preparé el escenario para entregarle mi carta espiritual. Me vi sentado en la mesa del salón, con papeles esparcidos y una vela encendida. Ella entró sorprendida, y me encontró allí como si nunca me hubiera ido. La despedida silenciosa comenzaba a convertirse en reencuentro. Con delicadeza, señalé una hoja ya escrita. Clara se acercó y reconoció de inmediato mi caligrafía, la misma que tantas veces usé para escribirle cartas de amor en la juventud. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y tocó el papel como quien acaricia al propio espíritu amado. Era la psicografía de los sueños, una comunicación espiritual que convertía lo invisible en concreto, revelando mi testimonio de alma presente. Mientras leía, una brisa suave recorrió el ambiente. Era la señal del espíritu confirmando la autenticidad de esa experiencia espiritual. Cada palabra escrita resonaba como mensaje del más allá, cargado de fe y esperanza. Vi el rostro de Clara iluminarse, aunque bañado en lágrimas, porque comprendía que no era solo un sueño cualquiera, sino un encuentro en sueños preparado por el amor que nos unía. Le dije, mi amada, no llores por mi ausencia, porque no estoy ausente. Estoy contigo en cada oración, en cada suspiro, en cada recuerdo. El amor es eterno, y la vida después de la muerte solo nos lo revela con mayor claridad. Su emoción era profunda, y comprendí que mi carta espiritual había cumplido su propósito, darle consuelo y renovar su fuerza. Cuando el sueño comenzó a disiparse, le susurré al oído, comparte este amor con nuestros hijos, porque ellos también me sentirán. Clara despertó en la madrugada, con el corazón acelerado y los ojos húmedos. La vela que había apagado antes de dormir ardía suavemente, como si alguien la hubiera encendido. Para ella, eso no era coincidencia, sino testimonio espiritual. Mi despedida silenciosa se había transformado en certeza. Yo aún estaba presente. En la carta que Clara leyó en sueños, derramé palabras que no logré pronunciar en vida. Le dije que el amor es una llama que nunca se apaga, incluso ante la muerte. Afirmé que la vida después de la muerte es solo continuidad, no final. Le pedí que cuidara de Alejandro y Lucía con ternura, recordándoles siempre que mi espíritu estaría presente en cada gesto de cariño. Ese mensaje del más allá era el testimonio de un alma que no quiso partir en silencio, sino dejar un rastro de luz divina. También escribí sobre la importancia de no aferrarse al sufrimiento. No llores por lo que terminó, decía la carta, sino celebra lo que vivimos juntos. Clara, al leer, sentía que no eran frases inventadas, sino una comunicación espiritual verdadera. Era mi alma presente, transformando la despedida silenciosa en esperanza. Cada palabra escrita era como una psicografía del corazón, traducida en símbolos que solo el amor podía comprender. En el mensaje le recordé las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, el sonido de los niños jugando en el patio, los paseos por el centro histórico. Le dije que esos recuerdos eran puentes eternos, capaces de traerme de regreso en encuentros en sueños. No había vacío en el amor, solo cambio de forma. Y Clara comprendió que los sueños con los muertos no son fantasías, sino experiencias espirituales
que fortalecen la conexión familiar. Reforcé aún que la fe es el hilo que nos une a la eternidad. Cada oración tuya es una señal del Espíritu que me alcanza, escribí. Cada vez que el rosario se deslice entre tus manos, estaré contigo. Clara sintió esas palabras como presencia real. Era la carta espiritual que deseé escribir en vida, ahora entregada por caminos invisibles, más profunda que cualquier papel podría contener. Al final, dejé una promesa. Un día estaremos juntos nuevamente y no habrá más despedidas. Hasta entonces, estaré en cada rayo de sol, en cada canción que te recuerde a mí, en cada silencio que se transforme en paz. Clara despertó del sueño llorando, pero también sonriendo. Mi mensaje del más allá había sembrado fe y esperanza en su corazón. La despedida silenciosa ya no era dolor, sino certeza de reencuentro. Al despertar, Clara permaneció inmóvil por unos instantes, tratando de distinguir entre sueño y realidad. El corazón latía acelerado y el aroma familiar de mi antiguo perfume parecía llenar la habitación. Era como si mi alma presente hubiese dejado una señal del espíritu para confirmar el encuentro en sueños. Se llevó las manos al rostro y lloró, no solo de tristeza, sino también de alivio, pues comprendía que había recibido un verdadero mensaje del más allá. Se levantó despacio y caminó hasta la mesa del salón. Sobre ella encontró el rosario, caído de manera inesperada, como si hubiese sido colocado allí para recordarle la fe y la esperanza que nos unían. Lo tocó con reverencia, sintiendo que aquel objeto sencillo ahora cargaba el peso de una carta espiritual invisible. La despedida silenciosa que tanto la angustiaba empezaba a transformarse en testimonio de un alma viva en la eternidad. Clara se sentó y releyó mentalmente las palabras que había recibido en el sueño. Cada frase resonaba dentro de ella, como si aún estuviera grabada en sus oídos. La experiencia espiritual había sido tan vívida que se negaba a creer que era solo fruto de la imaginación. En su interior, sabía que la psicografía de los sueños era real, que mi presencia se había manifestado para confirmar la vida después de la muerte. Con el corazón fortalecido, Clara sonrió entre lágrimas. Recordó los momentos compartidos a mi lado, las largas conversaciones en las noches frías, los paseos por el centro de la ciudad. Cada recuerdo ahora cobraba un nuevo significado. No eran solo memorias, sino puentes de comunicación espiritual entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sentía que yo permanecía a su lado, guiando sus pasos con luz divina. Aquel amanecer, Clara decidió que ya no viviría solo de añoranza. Reunió fuerzas y se prometió a sí misma cuidar de Alejandro y Lucía con redoblada dedicación, como yo le había pedido. Comprendió que su misión era seguir escribiendo, en vida, las páginas que yo había dejado en blanco. Así, la carta espiritual no solo confortó su corazón, sino que reavivó en ella la certeza de que nuestra conexión familiar jamás sería rota. Esa misma semana en que Clara recibió mi carta en sueños, Lucía también fue visitada por mi espíritu. Se durmió con el sonido de una lluvia suave golpeando la ventana, y pronto se vio transportada a un escenario de la infancia, el patio soleado de nuestra casa en Guadalajara. Allí, yo la esperaba sentado en un banco de madera con la guitarra que tantas veces usé para arrullar sus tardes. Era el inicio de un encuentro en sueños que transformaría su añoranza en esperanza. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como temiendo que desapareciera. Sonreí, acaricié su cabello y comencé a tocar una antigua canción que solía cantarle cuando era pequeña. Mi voz ya no era frágil como en los últimos días de vida. Era firme, serena, cargada de luz divina. Lucía lloraba, pero no de dolor. Sus lágrimas eran respuesta al mensaje del más allá que recibía a través de aquella melodía. Cada verso de la canción era como una carta espiritual que depositaba en su corazón. Le expliqué que los sueños con los muertos no son ilusiones, sino experiencias espirituales verdaderas, señales del espíritu que confirman la vida después de la muerte.
Le dije que siempre estaría presente en su memoria y que, cada vez que escuchara esa canción, debía recordarme no con tristeza, sino con fe y esperanza. Mientras cantaba, pájaros se reunieron alrededor como si acompañaran el coro invisible que nos envolvía. El jardín se iluminaba con colores más vivos, revelando que aquel momento era más que un simple sueño. Era un relato espiritual, una psicografía del amor, donde la despedida silenciosa se transformaba en reencuentro. Lucía, incluso dentro del sueño, comprendía que estaba recibiendo el testimonio de una alma. Antes de que el sueño terminara, le entregué la guitarra y le dije: «Cada vez que toques esta canción, estaré contigo». Ella me miró con ternura y asintió, prometiendo mantener viva esa memoria. Al despertar, aún podía sentir el sonido de las cuerdas resonando dentro de sí. Comprendió que no había sido solo imaginación. Fue una experiencia espiritual auténtica, prueba de que la conexión familiar trasciende cualquier barrera de la muerte. Esa misma noche, mientras Lucía recibía mi antigua canción en sueños, Alejandro también fue visitado por mí. Se durmió con la mente cargada, lleno de responsabilidades y preocupaciones, y pronto se encontró en un campo de fútbol, un escenario tan común en nuestra convivencia. Allí estaba yo, vistiendo la camiseta que usaba cuando jugábamos juntos en su infancia. Sonreí y lo invité a jugar, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Ese encuentro en sueños sería la respuesta al vacío que él llevaba en el corazón. Alejandro tomó el balón con duda, como si no creyera lo que veía. «Papá, ¿esto es real?», preguntó con la voz quebrada. Le respondí con firmeza y ternura: «Más real que el viento que toca tu rostro. Este es mi testimonio de una alma que nunca te abandonará». El partido comenzó, y cada pase era más que un juego. Era una carta espiritual en movimiento, una comunicación espiritual transformada en alegría. Mientras corríamos, le dije: «Hijo, cuida de tu madre y de tu hermana. Esa es ahora tu misión, porque el amor es el mayor legado que dejo». Alejandro escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como mensaje del más allá. Comprendió que no estaba solo soñando, sino viviendo una experiencia espiritual. La psicografía de aquel momento no fue escrita en papel, sino en el campo iluminado por la luz divina, donde padre e hijo se reencontraban. Durante el juego noté su expresión cambiar del peso de la responsabilidad al alivio de saber que no estaba solo. La vida después de la muerte se revelaba para él en cada toque al balón, en cada sonrisa compartida. Era como si el espíritu dijera, en lenguaje sencillo: «Estoy contigo, incluso cuando no me ves». La despedida silenciosa se convertía, allí, en promesa de presencia continua. Cuando el sueño se acercaba a su fin, le entregué el balón y le dije: «Cada vez que juegues, recuérdame, porque estaré a tu lado». Él asintió, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro. Al despertar, Alejandro sintió que había recibido no solo un sueño, sino una verdadera carta espiritual. Era mi relato del más allá grabado en su alma, asegurándole fe y esperanza para seguir adelante. Después de visitar a Lucía con la canción antigua y a Alejandro en el campo de fútbol, sentí que era hora de reunir a mi familia en un mismo sueño. Clara, exhausta de tantas oraciones, se durmió profundamente, y fue en ese momento cuando los hilos invisibles de la fe y la esperanza permitieron que estuviésemos todos juntos. El escenario elegido fue la antigua sala de nuestra casa en Guadalajara, donde tantas memorias fueron construidas. Allí comenzaría el reencuentro familiar en sueños, no como recuerdo, sino como relato espiritual verdadero. Clara entró por la puerta y encontró a Lucía y Alejandro ya sentados en el sofá. Ambos sonreían, pues sabían que no estaban soñando solos. Enseguida aparecí ante ellos, más vivo que nunca, envuelto por una luz divina que iluminaba todo el ambiente. La despedida silenciosa que nos había separado se transformaba en un abrazo colectivo. Era la psicografía de los afectos, escrita con gestos y lágrimas de alegría. Lucía corrió hacia mí y se aferró a mi cuello, mientras Alejandro sujetaba mis manos con firmeza.
Clara solo lloraba, pero su llanto era diferente. No era de dolor, sino de certeza. La comunicación espiritual en ese instante no necesitaba palabras. El amor era el medium. Y los sueños con los muertos se mostraban como encuentros en sueños llenos de verdad. Mi alma presente se manifestaba allí como mensaje del más allá, fortaleciendo la conexión familiar. Mientras permanecíamos unidos, les dije: estoy aquí porque el amor no conoce fronteras. La vida después de la muerte es solo un cambio de morada, pero nunca de corazón. Quiero que sepan que no están solos y que cada oración de ustedes me alcanza. Mis palabras resonaron como testimonio de un alma, y comprendí que aquel momento quedaría guardado para siempre en sus corazones. Cuando el sueño comenzó a desvanecerse, Clara me pidió: no nos abandones. Respondí con serenidad: jamás. Estaré en cada plegaria, en cada recuerdo, en cada señal del Espíritu que toque su vida. Al despertar, todos compartieron la misma visión, comprendiendo que no era imaginación, sino una verdadera experiencia espiritual. El reencuentro familiar en sueños había sellado nuestra unión eterna. Después del reencuentro con mi familia en sueños, fui nuevamente conducido ante la presencia de Fray Esteban, mi guía espiritual en la travesía. Su figura serena irradiaba una paz que no cabía en palabras. Me llamó a caminar con él por un sendero iluminado, donde cada paso parecía disolver la añoranza y el apego que aún me ataban a la tierra. Sabía que allí recibiría un consejo decisivo, capaz de orientar no solo mi relato espiritual, sino también mi destino en el más allá. Nos sentamos ante una fuente cristalina, cuyo sonido del agua parecía una oración eterna. Fray Esteban me miró a los ojos y dijo: «Hijo, tu misión no es alimentar el dolor de los que se quedaron, sino transmitir paz. La verdadera carta espiritual que ellos necesitan no es de apego, sino de consuelo». Sus palabras sonaban como mensaje del más allá, como testimonio de una alma que ya había recorrido el camino de la fe y la esperanza. Me mostró que cada oración de Clara, cada lágrima de Lucía, cada silencio de Alejandro llegaba a mí como señales del Espíritu. Sin embargo, me advirtió que si me aferraba a su tristeza, mi alma presente no podría seguir. Era necesario transformar la despedida silenciosa en experiencia espiritual de confianza, ayudándoles a comprender que la vida después de la muerte es continuidad, no ausencia. Con voz suave, añadió: «Si deseas amarlos verdaderamente, libéralos del peso del duelo. Deja que tus encuentros en sueños sean mensajes de esperanza y no de dolor. El verdadero legado de un padre es enseñar que el amor no muere, sino que se expande». Sus palabras eran como una psicografía viva, escrita no en papel, sino en lo más íntimo de mi conciencia. Me arrodillé ante él, sintiendo la grandeza de la lección. Prometí que sería, a partir de ese momento, un mensajero de paz. Comprendí que mi relato espiritual no debía aprisionar, sino liberar. Y así, guiado por el consejo de Fray Esteban, acepté que mi misión no era permanecer en el lamento, sino transformar mi carta espiritual en un canto de luz divina para todos los que amo. Mientras asimilaba las palabras de Fray Esteban, sentí un llamado proveniente de la tierra. Clara, en su rutina de fe, había dejado el rosario sobre la mesa del salón, tras otra noche de oraciones. Ese objeto, tan simple y al mismo tiempo tan sagrado, se convirtió en puente entre nuestros mundos. Fui atraído hasta allí como alma presente y comprendí que podía usarlo como señal del Espíritu para consolar mi hogar. Al acercarme, percibí que el ambiente estaba cargado de silencio y añoranza. Las paredes guardaban nuestras conversaciones, y la mesa aún llevaba marcas de las comidas en familia. Toqué espiritualmente el rosario, y una de las cuentas brilló suavemente, como si hubiera sido encendida por luz divina. Era mi comunicación espiritual con Clara, un testimonio de una alma que quería decir: «Estoy aquí». En esa madrugada, Clara se levantó para beber agua, y, al pasar por el salón,
vio el rosario caído de manera diferente a como lo había dejado. Sintió un escalofrío, pero al mismo tiempo una paz suave la envolvió. Con lágrimas en los ojos, comprendió que aquello era un encuentro en sueños transformado en señal tangible. Era el mensaje del más allá que tanto había pedido en sus oraciones. Tomó el rosario con fuerza, y cada cuenta parecía llevar mi voz. Repitió sus oraciones con aún más devoción, sintiendo que no estaba sola. La fe y la esperanza se renovaron dentro de ella. Era como si la despedida silenciosa, antes marcada por el dolor, se transformara en carta espiritual viva, escrita no por manos humanas, sino por el propio Espíritu que regresa para consolar. Desde aquel día, Clara guardó el rosario no solo como recuerdo, sino como símbolo de una experiencia espiritual. Cada vez que lo sostenía, recordaba que la vida después de la muerte no era un misterio lejano, sino una certeza palpable. Y yo, desde el otro lado, veía crecer su fortaleza, comprendiendo que mi relato espiritual ya no era duelo, sino camino de luz. Algunos días después, Clara decidió organizar una misa en mi intención. En la pequeña parroquia del barrio, familiares, vecinos y antiguos amigos se reunieron para rezar. Desde este lado, la acompañé cada instante con gratitud. El templo, iluminado por velas, se convirtió en escenario de una despedida silenciosa que, paradójicamente, acercaba aún más los corazones. Allí, mi relato espiritual encontraba eco en las voces que se unían en oración. Cuando el sacerdote pronunció mi nombre, sentí una ola de luz divina envolver todo el espacio. Cada palabra de la liturgia se transformaba en carta espiritual, un mensaje del más allá que tocaba no solo a Clara, sino a todos los presentes. Era como si mis memorias de esposo, padre y amigo fueran reavivadas en cada gesto de fe. La vida después de la muerte se manifestaba allí como experiencia espiritual colectiva. Clara, sentada en la primera fila, sostenía el rosario contra su pecho. A su lado, Alejandro mantenía el semblante firme, mientras Lucía lloraba en silencio. Del otro lado, antiguos alumnos recordaban mis clases. Algunos incluso murmuraban versos de poemas que les había enseñado. Entonces comprendí que mi testimonio de alma no se limitaba a la familia, se extendía como psicografía viva en el corazón de todos los que había tocado en vida. En el momento de la consagración, una brisa leve recorrió la iglesia. Las velas parpadearon y muchos miraron alrededor, intrigados. Pero Clara sonrió entre lágrimas. Sabía que era mi espíritu presente, confirmando que estaba allí. Aquella señal del espíritu fue un encuentro en sueños despierto, una comunicación espiritual que disolvía las fronteras entre los mundos. Cuando la misa terminó, todos se acercaron a Clara para ofrecerle palabras de consuelo. Ella, sin embargo, respondió con serenidad: «Él está bien, lo sé». Esa certeza venía no solo de los sueños o del rosario, sino del conjunto de señales que recibía. Así, la misa en mi nombre no fue solo un rito, sino la prueba de que la fe y la esperanza transforman la despedida silenciosa en certeza de reencuentro. Mientras acompañaba la misa en mi nombre, percibí que diferentes voces resonaban en mi memoria. Eran antiguos alumnos que, incluso tras tantos años, aún recordaban mis clases de literatura. Desde este lado, pude oír cada palabra de gratitud que se formaba en sus pensamientos. Entonces comprendí que mi testimonio de alma no residía solo en las cartas espirituales o en los encuentros en sueños, sino también en el legado humano que dejé en la tierra. Recibí con profunda emoción recuerdos que mis discípulos compartían entre sí. Uno decía que descubrió el amor por los libros porque un día le entregué un poema de Neruda. Otro recordaba que fue en mis clases donde aprendió a creer en sí mismo. Estas historias eran como psicografías invisibles, mensajes del más allá que ahora regresaban a mí en forma de gratitud. Era una experiencia espiritual que mostraba cómo cada gesto humano se prolonga en la eternidad. Alejandro y Lucía escucharon algunos de esos testimonios y quedaron en silencio.
Conmovidos, comprendieron que mi vida no había sido pequeña ni olvidada, sino que había dejado raíces en muchos corazones. La despedida silenciosa, que tanto les dolía, comenzó a adquirir otro sentido, la certeza de que la vida después de la muerte también se manifiesta a través del impacto que dejamos en el mundo. Mi alma presente sonreía al verlos orgullosos. Clara, al oír los testimonios, se secó las lágrimas con las manos. Percibió que mi nombre no se apagaba, sino que seguía vivo en los susurros de los alumnos, en los textos que aún conservaban, en los recuerdos que cargaban. Era como si cada palabra dicha por ellos fuera una carta espiritual escrita en el aire, confirmando que la muerte no puede silenciar la voz de un maestro. Era la luz divina mostrando que todo lo que se enseña con amor jamás se pierde. Comprendí entonces que mi relato espiritual era más grande de lo que imaginaba. No había partido en silencio, pues mis lecciones resonaban como cánticos de eternidad. El legado de un maestro no termina con el cuerpo físico, sino que atraviesa generaciones, perpetuándose como mensaje del más allá. Fue en ese instante cuando entendí. Cada vida dedicada al amor y al conocimiento es, en sí misma, un encuentro en sueños para quienes permanecen. Después de tantas manifestaciones y señales, comprendí que había llegado la hora de entregar mi último mensaje. Quise reunir en una sola experiencia espiritual todo el amor que guardaba por Clara, Alejandro y Lucía. Esa noche los visité nuevamente en sueños, pero esta vez no en escenas separadas. Los invité a una misma mesa, sencilla e iluminada por una vela, como si fuera una cena familiar. Era el escenario perfecto para entregar mi última carta espiritual. Con las manos, coloqué sobre la mesa un sobre cerrado. Clara fue la primera en tocarlo, reconociendo de inmediato mi caligrafía. Alejandro y Lucía lo miraron con sorpresa y emoción, entendiendo que estaban frente a un relato espiritual venido del más allá. Pedí que Clara abriera la carta y la leyera en voz alta. Mientras las palabras resonaban, sentí que la despedida silenciosa finalmente se transformaba en voz clara, envuelta por la luz divina. En la carta decía: «Gracias por cada instante que viví a vuestro lado. No me vean como ausente, pues sigo como alma presente en cada paso de vuestras vidas. La vida después de la muerte no es el final, sino el camino del reencuentro. Sigan adelante con fe y esperanza. Cuídense mutuamente y recuerden que siempre estaré a su lado». Era mi psicografía definitiva, escrita en sueños, pero grabada en sus corazones. Mientras Clara leía, Lucía lloraba y sonreía al mismo tiempo, sintiendo que cada frase era también una canción. Alejandro, firme, sostenía la mano de su madre, prometiendo en silencio cumplir el pedido de cuidar a la familia. Todos comprendieron que aquel mensaje del más allá no era solo consuelo, sino también misión. Era el testimonio de un alma que no quería aprisionar, sino liberar. Al final del sueño, me levanté y los abracé, uno por uno. Dije solamente: «Nos veremos otra vez, cuando sea el momento». Hasta entonces, recuerden, el amor es eterno. La carta desapareció, pero quedó impresa en sus almas como un encuentro en sueños inolvidable. Al despertar, cada uno trajo consigo el mismo recuerdo. Era la prueba de que mi última carta espiritual había sido recibida, cumpliendo su misión. Después de la última carta en sueños, sentí que mi ciclo junto a la tierra llegaba a su fin. La despedida silenciosa que marcó mis últimos días ya no era dolor, sino tránsito. Vi a Clara, Alejandro y Lucía fortalecidos, sostenidos por la fe y la esperanza, y comprendí que mi testimonio de alma había cumplido su propósito. El amor que los envolvía ahora era más fuerte que la ausencia, y eso me liberaba para seguir adelante. La luz divina se abrió ante mí como un horizonte sin límites. No era solo claridad, era calor, ternura y plenitud. Caminé hacia ese resplandor, oyendo un coro de voces suaves que acogían mi espíritu. Sentí que cada oración, cada lágrima y cada recuerdo se unían en ese canto.
La vida después de la muerte se revelaba como promesa cumplida. No existe fin, solo transformación. Mientras avanzaba, comprendí que el silencio que tanto cargué ya no pesaba. Se volvía melodía, se convertía en carta espiritual escrita en la eternidad. Mi comunicación espiritual con los que amo no terminaría, sino que se haría presente en señales del Espíritu, en encuentros en sueños, en mensajes del más allá que seguirían recibiendo. La psicografía de mi vida estaba completa, y sus páginas brillaban ahora en el libro de la eternidad. Pensé en Clara, que aún rezaría con el rosario entre las manos, en Lucía, que recordaría la canción antigua, en Alejandro, que encontraría fuerza en la promesa hecha en el campo de fútbol. Todos ellos llevarían consigo la certeza de que el amor no muere. Era el legado de un maestro, de un padre y de un esposo, que comprendió que hasta la despedida silenciosa puede transformarse en luz. Así, no partí entre sombras, sino en claridad. Mi historia del más allá no termina aquí, pues vive en cada corazón que conserve mis palabras. El silencio se convirtió en luz, y la luz en presencia eterna. Este es mi relato espiritual, la prueba de que la muerte no separa, solo revela la grandeza del amor. Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que iluminan el alma. Si aún estás aquí, comenta abajo la frase «El amor nunca muere», para que sepamos que tú también sientes esta verdad en tu corazón